Alamis, avanzando juntos al desarrollo y la implementación de sistemas del transporte ferroviario, con un objetivo en común: contribuir a la calidad de vida y la movilidad sostenible de los habitantes de Iberoamérica. Juntos encontraremos soluciones. Vamos por más. Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao painel da Alamis, Tendências Digitais Aplicadas à Indústria Metroferroviária. Primeiramente, gostaríamos de cumprimentar as autoridades e convidados que estão nos acompanhando nesta manhã. Também gostaríamos de agradecer à MESP pelo convite para participar nesta 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Já faz 8 anos que estamos com ele participando. Bom, para hoje temos convidado 3 parceiros da Alamis. Eles são a TMV da Barcelona, na Espanha, o Metro do Santiago do Chile e também a CPTM aqui no Brasil. Vamos ter 2 palestras em espanhol, mas elas vão ser subtituladas ao português. Mas antes de começar, eu deixo com vocês ao secretário-geral da Alamis, Sebastián Puig. Ele é gerente de planificação e desenvolvimento do metrô de Santiago. Vamos escutar a Sebastián. Muchas gracias, Karen. Quiero agradecer de forma muy especial a Silvia por su invitación a esta semana número 27 ya de tecnología metroferroviaria. La verdad, para nosotros, que ya es nuestra octava nuestra octava participación como Alamis en este gran, hermoso evento, para nosotros realmente es un honor poder participar, poder acompañar, poder aportar con un panel donde puedan conocer también la mirada de nuestros asociados. Como les digo, es un gran orgullo, nos provoca mucho orgullo poder estar con ustedes, acompañándolos, aportando, porque justamente el compartir experiencias, compartir información, conocer y escuchar de vuestras experiencias, para nosotros es justamente el corazón de la asociación, es el corazón de Alamis, que queremos encontrarnos, queremos mantenernos unidos en nuestros conocimientos para que cada uno de nosotros pueda ir creciendo con las buenas experiencias de cada uno de nuestros asociados y, por cierto, de las diferentes asociaciones en las que muy gustosamente también colaboramos. Y en este caso en particular tendremos 3 grandes ponencias con excelentes exponentes. Primero tendremos a Vicente Rius de TMV de Barcelona, que nos va a presentar el IoT para la monitorización continua de la vía. Después tendremos también a Jorge Baeza, el gerente de seguridad de información de Metro Santiago, que nos mostrará la convergencia IT y OT versus la ciberseguridad. Temas que hoy día están muy fuertes, que están apareciendo mucho. Y finalmente, también agradecerle mucho a Sergio Luis Silva, que es gerente de mantenimiento de vía permanente y estructura civil de CPTM, que nos hablará de la aplicación de gestión inteligente para el mantenimiento de activos de forma permanente. Estas ponencias y estos excelentes ponentes que estarán con nosotros nos van a estar hablando, por cierto, de algo que seguramente uno dice, bueno, esto está creciendo cada vez más y la tecnología no solamente entró en nuestras vidas para comunicarnos por videoconferencia, para que aparezcan los dispositivos en la casa, la tecnología en los distintos temas del hogar, de la vida, sino que, por cierto, lleva ya bastante tiempo y ha entrado muy fuerte la tecnología en el ámbito ferroviario, en el ámbito metroferroviario, entrando ya sea en la operación, entrando también en elementos de la gestión de las estaciones, de la seguridad, y por supuesto, y también lo conversaremos acá y nos contará Sergio también de eso, en el mantenimiento. También nos contará Vicente, por ejemplo, en particular, qué pasa con la vía. Y en ese tipo de elementos, justamente esta tecnología nos está aportando además muchísimo conocimiento, muchísimo manejo de datos, la posibilidad de anticiparnos, la posibilidad de tomar
mejores decisiones aportando inteligencia adicional a la que somos capaces de proveer con nuestro propio conocimiento experto y por lo tanto generando una mayor confiabilidad, una mayor disponibilidad y por cierto una mayor sostenibilidad también financiera en la vida de nuestros activos. Por cierto, este es un gran tema, un excelente tema. Estoy muy contento de que Alami esté aportando en este evento con estos excelentes ponentes y grandes temas. Y por cierto, para recalcarles, justamente esto es lo que a nosotros nos apasiona y nos entusiasma, poder colaborarles a ustedes también con estas vivencias de nuestros asociados para que lo puedan considerar también en sus operaciones, mantenciones y gestiones generales desde vuestros sistemas. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten mucho las presentaciones. Obrigada, Sebastião. Bom, agora temos ao nosso primeiro convidado. Ele é Vincent Rios, diretor do Serviço de Projetos de Instalações Ferroviárias da TMIB. Ele vai falar sobre o seguinte: IOS para a monitorização contínua da via. Vamos com o Vincent. Buenos días a todos. Es un placer para mí presentarles la presentación sobre la aplicación de tecnologías disruptivas para la monitorización continua de la vía, un proyecto que hemos desarrollado en TMB durante el decurso del último año. Antes, pero, voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña contextualización. Metro de Barcelona es un operador de mediana dimensión que opera metro pesado. Teníamos 1,40 millones de pasajeros diarios, 123 kilómetros de línea, 161 estaciones, con mucha prioridad sobre la accesibilidad y con un hecho destacable: en 31% de nuestra red ya es totalmente automática, esto es sin conductor, ¿no? Destacar también que nuestros clientes nos han valorado muy favorablemente, con este Net Promoter Score más o menos del 23%, y que somos los líderes dentro de la zona de Gran Barcelona, con un 40% de la gestión del transporte público, integrando también bus y metro. El contexto en el que llevamos a cabo este proyecto no puede ser ajeno al catalizador que ha sido el COVID. El virus ha llevado a que muchas de esas expectativas y paradigmas no es que los tiramos a la basura, pero sí que las tenemos que poner en una papelera de reciclaje para replantear cómo enfocar este nuevo entorno de aceleración y de incertidumbre que se nos cierne sobre nuestro negocio. Y es que ya no solo ha sido el virus, sino que si intentamos ver el contexto de la competición global que acecha al perímetro del negocio del operador de transporte público, por un lado tenemos operadores cada vez más globales con una experiencia muy profunda. Los proveedores de nuestros activos, tren, sistemas de señalización, etcétera, cada vez están cambiando su modelo de negocio hacia la servitización, por tanto penetrando dentro quizá de nuestras competencias, nuestras funciones. Nuevos operadores de micromovilidad, por supuesto los digital players con su expertise precisamente en tecnologías y ciencia de datos, y otras grandes industrias que se están moviendo hacia lo que sería nuestro core de negocio, como serían la migración de toda la industria de automoción. Pues bien, ya no solo eso, sino que este contexto de digitalización y de aceleración y de incertidumbre también se ha sentado en el comité de dirección. Tenemos, aquí permitidme la simplificación, ¿no? Pero Twitter se ha sentado de lleno en la mesa del comité de dirección y incide hasta cierto punto en la toma de decisiones de nuestras empresas, que por otro lado tienen mucha inercia, como ya sabéis. Entonces, pero no debemos olvidarnos de nuestro cliente. Nuestro cliente ya está más digitalizado incluso que nosotros. Cuando antes nosotros éramos los referentes en tecnología y diríamos incluso como empleados, nosotros buscábamos en nuestras empresas la referencia en tecnología, ahora casi se está dando a la inversa. La aceleración de la adopción de estas tecnologías digitales por parte del cliente ha sido casi más rápida o totalmente más rápida que lo que hemos hecho nosotros. Vamos, a veces quizás somos compañías analógicas sirviendo a clientes digitales. Obviamente estoy llevándolo al extremo, pero buscando esa provocación que nos lleva a ese punto de disrupción que nos encontramos. Entonces, en este contexto, diríamos, de cambio, de incertidumbre y de aceleración constante,
desde el punto de vista de proyectos, nos hemos planteado cómo podemos dar respuesta a esas expectativas de los clientes, a ese nuevo perímetro de negocio y hacerlo de una forma más eficiente con incluso menos recursos. Y ya no quiero decir menos recursos solo por la COVID. Todos estamos todavía sufriendo pues, la afectación que ha tenido ya no solo en la demanda, diríamos, a corto plazo, sino también se ciernen dudas sobre qué es lo que va a pasar en el impacto, en el cambio de hábitos de nuestros clientes, porque quizá hay algunas praxis del teletrabajo que han venido para quedarse. Pues bien, esto todo desde el punto de vista de proyectos nos exige ser más eficientes, ser más eficaces a la hora de tomar las decisiones. Y en este sentido, desde TMB, desde hace ya pues quizá unos bien 5 o 6 años, hemos ido apostando por el desarrollo de tecnologías basadas en Internet de las cosas o en Internet of Everything, que también dicen, ¿no? Para que podamos ir sustentando cada vez más nuestras decisiones basadas en datos, en la información proporcionada por los datos. En este sentido, nosotros dentro de nuestra agenda digital, que como muchas otras compañías de transporte público pues han definido su agenda, nosotros de una forma muy humilde, muy modesta, vemos que hablar de transformación digital con lo que significa en el fondo de cambiar totalmente el modelo de negocio apalancando la potencia de las herramientas de digitalización o de las tecnologías digitales de la información, quizás estamos un poco lejos, pero vamos a ir avanzando progresivamente, iterativamente, tomando prestado algunas de las técnicas del agilismo para irnos acercando a ese concepto de digitalización. Y en ese sentido, la plataforma que hemos ido desarrollando en estos últimos años, que se llama Davana, como podéis ver en la slide, pues responde a eso, a esa primera o segunda etapa en la cual ya no solo capturamos los datos, que sería esa primera fase de la digitalización, sino que empezamos a integrar, a digitalizar el conjunto de estos procesos. Entonces, esta es la plataforma de referencia que hemos ido desarrollando conjuntamente con un partner en la cual, totalmente abiertos, participamos del capital de esa compañía. Es una compañía, es una startup montada conjuntamente con la universidad. Al final a las conclusiones os voy a dar un poco más, haré alguna reflexión al respecto. Entonces, ¿a qué responde esta plataforma IoT que hemos ido desarrollando y nutriendo y que es un hecho y una realidad en la toma de las decisiones pues para mandos intermedios, etcétera, en nuestra compañía? Pues esta plataforma integra desde la captura de los datos de distintas plataformas, de distintas fuentes diversas, ¿de acuerdo? Sistemas de embarcados, sistemas de monitorización de infraestructura, etcétera. Ya no solo los captura, sino que los integra en un espacio único con la posibilidad, con la sinergia de integrarlos y mezclarlos entre sí, y aquí es donde viene quizá el mayor valor añadido y que de alguna forma responde a lo que os decía antes de diríamos, ese proceso, esa digitalización de los procesos para la toma de las decisiones, esto es analizar y automatizar, combinar estos datos con técnicas de Machine Learning. No voy a decir AI, no voy a hablar de inteligencia artificial, que quizá es un concepto un poco más amplio, pero sí estamos automatizando medidas, etcétera, y analizando los datos para prever, diríamos, roturas futuras, para hacer mantenimiento basado en la condición, etcétera, precisamente basándonos en toda esa información. Pero no solo se queda en esta capa, diríamos, de tratamiento de datos, de ciencia de datos, sino que de una forma muy clara queríamos que esta información esté al alcance de los decisores. Por eso se integra en una plataforma modular web, por tanto, libre de cualquier tipo de restricción de cliente, ¿de acuerdo? Es un platform as a service, una solución como servicio, ¿no? Una aplicación como servicio que, como reitero, pues nos ayuda a la priorización de las decisiones y se ha ido adaptando mediante un conjunto de widgets a los distintos perfiles de los usuarios pues que la utilizan, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Por un lado, en ámbito de operaciones nos ayuda a ajustar mejor la oferta a la demanda, y desde el punto de vista, o incluso nos permite hacer predicciones de la demanda, geolocalización de la flota, y desde el punto de vista de mantenimiento, y es el grueso que nos vinculará a la segunda parte de la presentación, pues nos permite hacer lo que os decía, mantenimiento basado en la condición, automatización de procesos, predicciones de fallos, roturas, con el fin, obviamente, de mejorar la experiencia cliente y en tiempo real. Por tanto, es una herramienta que tenemos continuamente a nuestra disposición, ¿no? No me voy a parar. Aquí os he puesto unas cuantas imágenes, por ejemplo, para que sirva como ilustración. Tenemos una monitorización de activos críticos como los motores de aguja, donde ya no solo vamos a medir la intensidad y el voltaje, que nos puede informar de comportamientos anómalos, sino que también
tenemos medida la posición relativa del cerrojo en el enclavamiento en el motor para ver cuán precisa y cómo se aleja de las tolerancias que podría tener este dispositivo, ¿de acuerdo? Esto, qué duda cabe que en un sistema crítico para la seguridad, como es en este caso los motores de aguja, pues nos ayuda a priorizar la organización de las actividades de mantenimiento. Pero también lo tenemos para los trenes, donde los trenes no solo vamos a ver el estado, aquí lo podéis ver en este recuadro de aquí, no solo podremos ver el estado de los subsistemas críticos, sino que en tiempo real podemos ver cómo están los distintos parámetros y fallos del sistema que permiten desde el centro de control o desde las cocheras de mantenimiento pues hacer un diagnóstico preciso, ayudando en aquellas líneas donde todavía tenemos conductor a resolver las incidencias y, por tanto, mejorar el tiempo de respuesta. Y por último, una última referencia, no solo pensando en la disponibilidad de los sistemas críticos, sino también para aportar información a la operación en el sentido de ver cuál es el nivel de carga que tiene la línea para poder acomodar, ajustar mejor la oferta a la demanda. En este recuadro colorido de aquí, lo que sería un mapa de calor, podemos ver en el eje vertical para las distintas franjas horarias en una resolución de cuarto de hora, más o menos, y en el eje horizontal, pues para todas las estaciones de la línea, pues cuál es el nivel de ocupación relativo que tenemos. Y a partir de aquí, de la normalización de un KPI pactado con cliente y con operación, podemos ir ajustando nuestra oferta basado en datos, ya no solo en las validaciones que están un tanto lejos de la ocupación de los trenes. Entonces, dentro de este contexto, integrado con el mismo, nos planteamos el proyecto de la monitorización continua de la vía. Si lo que os hemos contado hasta ahora ha sido un proyecto que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos, como os decía, 5 o 6 años, este que os vamos a presentar es una de las últimas incorporaciones que estamos trabajando continuamente. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo básicamente es la optimización del mantenimiento de la vía para lo que se refiere a la caracterización de la geometría de la misma en los parámetros fundamentales de nivelación, de anchura, de alineación, de peralte, de alabeo también, que se podría derivar de las anteriores, y también otro aspecto que en particular en Barcelona, pues por la antigüedad de nuestra infraestructura, etcétera, pues nos está provocando algunas incidencias con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, relacionado con el efecto de la corrugación, el ondulatorio y las vibraciones que se transmiten. Por tanto, ese es el objetivo, tener una foto instantánea que de alguna forma supere la monitorización por el carrito empujado manualmente y que no nos permite tener una imagen instantánea de cómo están esos parámetros críticos de la vía. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? De nuevo, siendo conscientes de que no tenemos esa competencia internamente, ¿de acuerdo? Ahí también hay una reflexión al final, pues hemos hecho una alianza con una compañía sevillana, de Sevilla aquí en el Estado español, que se llama VirtualMe, y hemos llegado a un acuerdo para desarrollar conjuntamente esta solución. Ellos ponen la tecnología, ponen el saber hacer de toda la ciencia de datos y nosotros ponemos nuestra experiencia en todo lo que serían todos los efectos, patologías de la vía y todas las mediciones que complementan este proyecto. ¿En qué se basa? Una solución de visión artificial, cámaras a 400 Hz o 400 frames por segundo, que van monitorizando ambos hilos, ambos carriles de la vía por la parte exterior, puesto que es la menos contaminada por la presencia de grasa, pues arrastrada por y otros factores externos, otros elementos externos por la propia pestaña del tren. Y complementariamente a este sistema, que es el fundamental de la aplicación, tenemos otras unidades integradas de sistemas inerciales y acelerómetros que ayudan a compensar algunos de los efectos que os contaré a continuación. ¿De acuerdo? Las interfaces con el material rodante relativamente mínimas, ¿no? Alimentación, conexión desacoplada por desacople óptico con el tacogenerador, con la rueda fónica, con el edómetro, piesos instalados en la caja de grasa. Los piesos son uno de los acelerómetros para medir precisamente en el eje vertical pues, las vibraciones por el efecto corrugación o del ondulatorio. Y el sistema de visión en este caso, a diferencia de Metro Sevilla, que fue la primera prueba de concepto que llevaron a cabo VirtualMe, instalada en el bogie, ¿no? Pues de una forma conveniente, como podéis ver en las imágenes. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona con una cámara, ¿de acuerdo? Y un láser que lo que hacen es ir tomando imágenes de forma continua y mediante la incorporación de la luz estructurada, la luz coherente láser, lo que podemos hacer es, y aquí lo vemos en los objetivos, ¿de acuerdo? Lo que podemos es tener esta imagen que veis aquí, un tanto oblicua, del perfil externo del carril, sobre el cual vamos a llevar a cabo
las mediciones de los parámetros que os había comentado. Claro, para obtener esta imagen, que aquí parece muy simple, obviamente tenemos que conseguir que mediante la cámara y la proyección de la luz láser, convertir la imagen 2D que está capturando continuamente la cámara en una reconstrucción 3D para sacar el perfil 2D del carril mediante pues, la referencia que nos da la luz láser. Pero hay otro reto en este proyecto, y es que, claro, en la inscripción, en la circunscripción del tren dentro de la vía, no es lo mismo ir en recta que ir en la curva. En el momento que hay curva, la proyección de la imagen sufre una pequeña distorsión que debemos corregir. Para ello, el sistema incorpora una solución de sensores inerciales que lo que hace es reconstruir, conjuntamente con la información que le viene de la rueda fónica, de la velocidad y etcétera, y de la distancia recorrida, pues reconstruye la cinemática del tren, esto es el movimiento del tren, sacando los parámetros de aceleración, aceleración longitudinal, de curvaturas. Mediante los giroscopios también podemos ver cuál es la posición relativa del tren sobre la vía, etcétera. Por tanto, mediante la combinación de este sistema de sensores inerciales que desacoplan, diríamos, ese factor o que ayuden a corregir ese factor en las curvas de la imagen que podría llevar a medidas incorrectas de los parámetros de geometría de vía, pues combinando todo esto en una unidad de proceso de alta velocidad mediante FPGAs y tecnologías de chips de muy alta velocidad, con el equipo de VirtualMech, somos capaces de sacar esta información, este perfil del carril en tiempo real, embarcado en una unidad pues, de las que tenemos en servicio, ¿de acuerdo? Pues mediante esto, claro, somos capaces de llevar a cabo la extracción de estos parámetros. ¿Cómo hemos llevado a cabo el proyecto? No voy a pararme mucho en este caso. Hemos llevado dos fases. Una primera que era validar el concepto, esto es que podíamos tomar imágenes y muestras y parámetros de geometría de vía con este equipo. Esto ya lo hicimos a principios del pasado año. Y durante la última etapa del pasado año y la primera mitad de lo que hemos ido haciendo ha sido consolidar todo este sistema para que realmente pueda automatizar la toma de las medidas. Lo hemos llevado a cabo en una de nuestras líneas más antiguas y donde pues también aparece la necesidad de estas medidas. Lo hemos llevado a cabo en la zona de entre Avenida Carrilet y Torrassa, son alrededor de unos 3 kilómetros, y para que se acercara a las condiciones de servicio, lo hemos hecho en operación normal, con paradas, con pasajeros, cruzando otros vehículos. Ahí teníamos dudas si la depresión que se genera en el cruce de vehículos alteraría la afectación, pero gracias al desacople de la reconstrucción de la cinemática no es realmente un problema. A distintas velocidades, también en distintos sentidos, puesto que también había algunos factores que debían corregirse. Bien, al final hemos desarrollado y hemos validado el sistema para todas estas condiciones de operación. No voy a dedicar tiempo a lo que estáis viendo aquí, que esto es el resultado de todo ese sistema. Podemos ver la nivelación en cuanto a repetibilidad, el peralte en cuanto a bondad, pero quería utilizar estas imágenes no para entrar, insisto, en la ciencia de datos, sino para que vean la necesidad de convertir diríamos, el resultado de estos filtros, de estos algoritmos, en algo que sea visual y entendible para el operador de mantenimiento o para el especialista de proyectos que se tercie, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el siguiente momento. Después de haber llevado a cabo todo este proyecto, podemos decir que los resultados están de acuerdo con la norma de referencia para la toma de mediciones de la geometría de vía, la UNE 13848, ¿no? Y podemos ver cómo tanto con el ancho como el peralte, la desviación típica, cogiendo el percentil 95 de todas las muestras, pues está dentro de los parámetros de los milímetros que están definidos, ¿no? También la nivelación y la alineación se han tomado mediante el método de la cuerda, de acuerdo con las longitudes de onda, con las frecuencias espaciales entre 3 metros y 25 metros, y de nuevo dentro de los parámetros. Por tanto, hasta esta segunda fase tenemos unos resultados buenos. Para ir acabando, ¿cuáles son los puntos fuertes que hemos ido aprendiendo y ajustando de este sistema? Primero, que no tenemos que hacer ni planificación de nuevas mediciones. Las mediciones pueden realizarse diariamente y de forma automática.
no es necesario hacer una calibración previa de todo el trazado de la vía. Lo que sí que hay que calibrar, obviamente, es la posición relativa de la cámara con el láser para tomar las medidas, ¿de acuerdo? Y en todo caso esto simplifica la aplicación del sistema, ¿no? o la adopción del sistema en las otras líneas de nuestra red. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya habéis visto que el resultado del filtro eran unas curvas, unas gráficas, pues que se requiere de una interpretación pues avanzada. Pues lo que estamos haciendo en esta fase 3 que estamos empezando es ver cómo podemos integrar todos estos datos en la plataforma IoT que os había mostrado antes. Pero ya no solo la integración de los datos, sino también cómo transformarlos en unos KPIs que ayuden precisamente a la optimización de los procesos de mantenimiento, ¿no? Y finalmente, los pisoeléctricos que os había comentado que montábamos en la caja de grasa, si bien no han sido una prioridad en esta primera etapa o en estas dos primeras fases del proyecto, por todo el problema de vibraciones que teníamos, pues dado que tenemos esa información allí, vamos también a ejecutar una siguiente fase para valorar la calidad de esa información, ¿no? Entonces, como conclusiones, es fácil decir que siempre los datos tienen una mejor idea y casi cualquier empresa va a suscribir esta información. Pero es verdad que también estamos en un contexto de incertidumbre, de cambio muy acelerado, ¿no? Es más, hace unos días, apenas unos meses, en Harvard Business Review había un artículo donde nos hablaba de que tenemos que buscar un blending, tenemos que hacer un equilibrado, ¿no? una mezcla entre lo que nos dicen los datos y la experiencia del management, porque muchos de estos modelos de datos tienden a hacer una integración estadística hacia atrás. Y en algunos casos, no siempre, y en algunos casos, la incertidumbre puede ser disruptiva y, por tanto, no avalar los resultados. Por tanto, es una de las cuestiones, uno de los retos que tenemos. Pero no solo eso, somos compañías con mucha inercia. Nosotros tenemos casi 100 años ya y por otro lado, todas estas soluciones requieren de un talento disruptivo, elefantes que parecen cebras, que quizá debemos saber seducir para integrarlos en nuestros equipos. La forma modesta que nosotros hemos encontrado, estableciendo ese tipo, diríamos, de consorcios, de conjuntos, de actividades mediante desarrollo de proyectos en conjunto, startups, etcétera, dado que es muy difícil retener este talento en compañías como las nuestras. Tenemos 100 años, como os decía, pero eso no va a privarnos de que sigamos buscando en este camino hacia la digitalización la creación de estos gemelos digitales, ya no solo para la monitorización de los datos que nos ayuden a tomar decisiones, sino para algo más ambicioso, sino para convertirlo en estos activos digitales sobre los cuales podamos también modelar nuevos escenarios que nos ayuden a hacer nuestro negocio, nuestra prestación del servicio de una forma más conveniente. Muchas gracias por vuestra atención. Obrigada, Vicen. Bom, agora eu gostaria de informar a vocês que se tiverem dúvidas ou perguntas desta palestra ou das outras, vocês podem escrever para a Secretaria-Geral. O correio oficial é secretaria@alamis.org e vai ficar escrito aqui embaixo. Então, se tiverem perguntas, podem escrever para nós. Agora, eu gostaria de apresentar o nosso segundo convidado. Ele é Jorge Baiza Guerra, gerente de Seguridade da Informação Corporativa do Metrô de Santiago. O título da palestra dele é Convergência IT-OT versus a ciberseguridade. Escutemos ao Jorge. Muchas gracias, Karen. Efectivamente, soy el responsable de ciberseguridad y seguridad de la información en Metro de Santiago. Y les voy a compartir un tema que nos ha tocado trabajar a nosotros, que es la convergencia de IoT y la ciberseguridad. La agenda básicamente es, voy a hablar un poco de la convergencia, y después les voy a comentar de qué manera nosotros resolvimos esta problemática. Para primero introducirnos un poco, los invito a ver un video de Fortinet que a mí me gusta bastante para poder explicar este tema de la convergencia.
Bueno, se podrán apreciar este tema de la convergencia básicamente en términos muy simples, este tema de que cuando tenemos la tecnología de TI convergiendo en una red industrial como es la red OT. ¿Y cómo nos ocurrió a nosotros en Metro? Nosotros obviamente teníamos en producción la línea 1, la 2, la 4, la 4A y la 5, y son líneas que nosotros le llamamos las líneas convencionales. Y estas líneas básicamente están soportadas por tecnología principalmente no digital. Por lo tanto, ahí tenemos redes del tipo SDH, redes no IP, redes OTN. Y si tomamos en consideración la ciberseguridad, el nivel de exposición es medio bajo, porque obviamente, para que se hagan una idea ustedes, tenemos no más de 1000 dispositivos digitales en esa infraestructura. Sin embargo, cuando nos aparece la línea 3 y 6, ahí el tema cambió rotundamente, y son nuestras principales primeras líneas automáticas que tenemos en Metro de Santiago. Y para que se hagan una idea, son redes completamente digitales, soportadas por protocolo Ethernet, y haciendo la comparación con las líneas convencionales tenemos del orden de 10.000 dispositivos digitales. Obviamente es un cambio bastante potente desde el punto de vista tecnológico, y este cambio tiene una serie de implicancias. Entonces hay implicancias desde el punto de vista primero de los beneficios, y cuando hablamos de beneficios, obviamente el protocolo Ethernet en una red OT es algo súper potente desde el punto de vista de la automatización. Esto significa que nosotros podemos usar toda la tecnología digamos, de TI, de tecnología de información, en una red OT. Principalmente las redes OT están diseñadas, destinadas a lo que es infraestructura industrial y no tienen muchos de estos componentes. Entonces esta convergencia se trata un poco de eso. Y obviamente hoy el día, como se está manejando los nuevos negocios, hay una mayor gestión de datos, este tema del business intelligence, del data science, de este objetivo de las empresas por sacar mayor provecho a las tecnologías. Y obviamente una red industrial es una red más estática, más plana, pero hay mucha información en esa red, entonces desde el punto de vista de la gestión de datos es un beneficio. Pero obviamente desde el punto de vista como operacional tenemos una serie de beneficios muy potentes esta convergencia. Tenemos el tema que también tenemos amenazas. Entonces dentro de las amenazas, como tenemos esta convergencia de dispositivos de TI en una red OT, lo primero son las amenazas cibernéticas. Claramente con esta cantidad de dispositivos digitales en una red OT, tenemos una cantidad importante de dispositivos digitales que están expuestos a amenazas cibernéticas, por lo tanto es una primera problemática que tenemos que resolver. En una red OT, el otro tema crítico es el tema del parchado. Y este tema es un tema que ya para una infraestructura de TI es dificultoso, para una red OT lo es mayor aún. Porque básicamente en una red OT no es llegar a instalar un parche. En la red OT, como ustedes deben saber, primero tenemos que contar con el permiso del proveedor de la marca para poder instalar este parche en la red OT, porque obviamente son redes totalmente aisladas en mayor parte de los casos, no invasivas, y cualquier parche puede afectar la operatividad del servicio que se está brindando. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, el protocolo CBTC, que es el protocolo principal que tienen los trenes, se pueden demorar entre 3 a 6 meses en decirnos OK con la instalación de un parche. Eso significa que tenemos un problema y que nunca vamos a tener los parches al día en una red OT. Por lo tanto, este tema de la amenaza cibernética, el nivel de exposición a riesgo, el parchado, que son uno de los temas principales, nos lleva a que necesitamos sí o sí tener un sistema de monitoreo y vigilancia muy potente. En una red TI es importante, pero en una red OT es mucho más importante, porque obviamente con esta convergencia, en general las redes OT las estamos manejando o las manejamos sumamente aisladas, pero ahora con esta convergencia ese tema del aislamiento varía en cierto contexto, porque obviamente necesitamos poder tener ciertas interfaces para la gestión de datos, que son uno de los beneficios que traemos. Entonces nosotros en Metro elaboramos un proyecto que le llamamos ciberseguridad preventiva, porque claramente desde el punto de vista de la ciberseguridad necesitamos sí o sí pensar de manera preventiva. Cualquier pensamiento reactivo desde el punto de vista de la ciberseguridad, eso está obsoleto, no podemos pensar en qué es lo que vamos a hacer después que ocurra algo, tenemos que tratar de prevenir. Entonces le pusimos ese nombre. Y nos establecimos varios objetivos. Lo primero es que cuando nos vimos enfrentados a esta problemática de la convergencia, y el tema de la convergencia no es un tema que tú lo planifiques, es un tema que tú de repente te vas a ver enfrentado en este tema, y no es que cuando el negocio está pensando en algo vas a decir, sabes que vamos a converger. No, lo que ocurre es que el negocio está pensando en un negocio, obviamente, en algo para la compañía, y el soporte tecnológico llega de repente, como ocurre con el tema de las líneas nuevas. Entonces la problemática, lo primero que necesitamos era tener monitoreo en tiempo real. El monitoreo en tiempo real es un proceso imprescindible para lo que son las redes OT y obviamente también para las redes de TI, y necesitamos eso. La prevención de la amenaza cibernética, obviamente al estar con un nivel de exposición de la cantidad de dispositivos digitales que tenemos en esa red, necesitamos prevenir esa amenaza.
El tema de la vulnerabilidad, obviamente al tener máquinas digitales, por ejemplo, para que se den una idea, en esta infraestructura tenemos más de 1000 máquinas con sistemas operativos Windows, por ejemplo, algo que era impensado en una red OT. Tenemos que también pensar que tienen vulnerabilidades. Y otro tema es cómo protegemos esas máquinas. Obviamente el tema de la gestión de activos es un tema súper relevante porque obviamente en la red OT es muy importante tener como el control total de los activos que yo tengo en la infraestructura. Detección de fallas operacionales, eso es súper importante porque obviamente al tener dispositivos mucho más inteligentes tenemos digamos, el momento en que pueda fallar y que podemos detectar este tipo de fallas. En definitiva, el monitoreo del riesgo. Y si a esto le podemos incorporar inteligencia artificial, es ideal, porque la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder, de alguna manera, este aprendizaje autónomo que tiene, la gestión de la data, y también a poder prevenir, que es un poco el concepto que yo les comento de que es súper importante desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces lo que hicimos aquí, básicamente, nosotros creamos este proyecto, y nos pusimos a buscar soluciones en el mercado que cumplieran con todos estos objetivos. Y encontramos todas estas soluciones que ustedes están viendo acá, y que en definitiva son startups generalmente provenientes de Israel o Estados Unidos, que son muy potentes, son startups de muy buen nivel, y todas hacen más o menos lo mismo, pero ahí tienen algunas particularidades. Por ejemplo, son tan potentes que algunas están siendo adquiridas, por ejemplo, con empresas mayores. Por ejemplo, nosotros programamos Security Matters, está siendo adquirida por Forescout, CyberX está siendo adquirida por Microsoft, Tenable está adquiriendo a Indigi, Cisco compró a Centrio, pero tienen una particularidad de todas estas soluciones, que si ustedes se imaginan la cantidad, o digamos los requerimientos que le acabo de comentar, significan una cantidad de cajas y algunos servicios, y eso para una red OT es muy invasivo. Se van a dar cuenta que los ingenieros que trabajan en OT son redes que las tienen, son bastante estáticas, no son muy dinámicas, y tratan obviamente de que tú incorpores lo menos tecnológico posible, que ojalá no incorpores nada que pueda afectar la operación. Por lo tanto, algo muy importante que tienen estas soluciones es que son soluciones que van instaladas en lo que se le llaman por mirror, por span, por lo tanto, van de manera no invasiva, y algo muy interesante y muy importante de un poco el punto de vista de los requerimientos que tenemos para instalar una solución tecnológica en una red OT. Todas hacen más o menos lo mismo, y aquí una primera invitación es que obviamente este tipo de tecnologías, no hay tecnologías malas o buenas, tenemos que buscar un poco la que se acomode, y es muy importante el tema de realizar una prueba. Nosotros las probamos casi todas, y finalmente nos decantamos por Nozomi Network, el proyecto de Nozomi, porque básicamente se van a dar cuenta cuando las prueben que en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos protocolos que son industriales, pero son protocolos que en realidad son modificados para el Metro de Santiago. Entonces teníamos que buscar qué solución o qué marca iba a estar dispuesta a desarrollar un pack especial para poder entender ese protocolo. Entonces veamos un poco cuál es la capacidad de Nozomi. Primero, el comportamiento. Tiene la capacidad en tiempo real de detectar el comportamiento de todos los activos. Tiene la capacidad, como les comentaba, de detectar amenazas, vulnerabilidades y anomalías. Tiene también la capacidad de monitorear todos los activos que están en la red. Tiene una plataforma software as a service en la nube, que es el que se llama el Vantage, que un poco utiliza la inteligencia de toda la red de Nozomi y otras soluciones que tiene Nozomi para poder alimentar desde el punto de vista de lo que se llama Threat Intelligence. El Guardian, que es básicamente la inteligencia principal, el que hace todo el trabajo en una sola solución, que es lo más interesante. La habilitación de las redes, las vulnerabilidades, el monitoreo del riesgo, la detección de amenazas, y todo en un aplicativo. Y eso es algo muy, muy interesante. Obviamente tiene una consola central, que es la CMC, que es donde se administra esta solución. Como les comentaba también, este tema del Threat Intelligence, que es la inteligencia de amenazas, la inteligencia de activos, obviamente para tener la capacidad de poder manejar todos los activos. El Smart Pooling es una capacidad muy, muy potente, que es este tema de que siempre en una red OT es muy importante saber qué activos tengo y cuando estoy incorporando nuevos activos. Por lo tanto, el Smart Pooling me da la capacidad de poder detectar de manera pasiva cualquier activo que yo estoy incorporando. Para que se den una idea, estas soluciones establece un mapa de activos. Este levantamiento de activos que nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista de la ciberseguridad, que lo solucionamos de manera muy rápida, porque tenemos la capacidad que la solución lo mapea de manera automática. Entonces la gestión de activos se vuelve un problema casi solucionable de manera automática. Y finalmente lo que es el Remote Collector, que es la capacidad de poder ampliar la cobertura de esta solución, donde tenemos obviamente Nozomi, o en realidad cuando implementamos una solución como Nozomi, tenemos redes que son aisladas, algunas redes que no se ven, podemos instalar estos sensores remotos que nos permiten tener mayor cobertura. Entonces finalmente, ¿cuál
cuál es como la arquitectura de Nozomi. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta como consola central el Guardián, el Vantage, que se alimenta de lo que es Threat Intelligence y Asset Intelligence, desde el punto de vista como de esta conexión que tiene con sus redes y cómo se alimenta. Es interesante que esta solución sea administrada por un software por la cantidad de alertas y alarmas que puede generar. Puede proteger cualquier tipo de red, OT o IoT, sistemas integrados. Y obviamente, reitero el tema de que es una sola solución. Y obviamente, con la inteligencia artificial va a tener la capacidad de ir aprendiendo lo que está ocurriendo en su red y va a poder detectar comportamientos. Por ejemplo, las redes, como les comentaba, las redes de IoT son redes bastante estáticas, por lo tanto, tienen un comportamiento estático, ya sea durante el día o la noche, entonces este sistema va a tener la capacidad, obviamente, de detectar eso. Entonces, finalmente, para ir cerrando, ¿qué les puedo recomendar? Si bien es cierto, les mostré varias soluciones, es muy importante que ustedes realicen una prueba de concepto de estas soluciones, ¿no? Es una solución bien compleja desde el punto de vista tecnológico, me refiero a que tiene muchas cosas, por lo tanto, no es como para bajar un brochure y llegar a instalarla, tienen que probarla, es algo que nosotros hicimos, porque tienen que buscar justamente la que más se adecue a su infraestructura. Como les digo, no hay soluciones malas o buenas, sino que básicamente tienen que buscar a la que más se adecue, porque obviamente puede ocurrir como en el caso nuestro, que teníamos protocolos modificados, los cuales obviamente no todas las marcas tuvieron la visión de negocio de poder ver, ¿sabéis qué vamos a trabajar para que Metro trabaje con nosotros? Porque este es un proyecto que puede tener un nivel de crecimiento importante. Es importante desarrollar los proyectos con la área de OT porque básicamente acá yo creo que hay que romper este paradigma del punto de vista de la ciberseguridad, que nosotros somos áreas donde hace un poco, no sé, 10 años, 20 años atrás nosotros estábamos cerrados en una oficina donde creábamos proyectos y al final después imponíamos las reglas. Hoy en día tenemos que salir de esa caja y tenemos que crear proyectos en conjunto, y sobre todo con la área OT porque son áreas que generalmente no son ingenieros, digamos, 100% digitales los que están ahí y tienen mucho como miedo de que incorporemos tecnologías, pero si hacemos el proyecto en conjunto va a ser muy diferente y van a poder ver el beneficio. Y el beneficio está relacionado con, con el último punto que les quiero recomendar, que cuando yo pienso una solución de ciberseguridad, tengo que pensar también que esta solución me pueda solucionar problemas operacionales. Este tipo de soluciones, como va instalado en este por mirror y tiene la capacidad de detectar todo el tráfico que pasa por la red, también me va a entregar la capacidad de poder detectar fallas operacionales. Si bien es cierto, un paso avanzado, nosotros todavía vamos caminando hacia allá, no lo tenemos implementado de esa manera, pero si tú puedes entender completamente el protocolo industrial y le puedes entregar cuáles son los indicadores dentro del protocolo que quieres tener para que el sistema te lo alerte, va a poder detectar fallas operacionales en los sistemas. Así que esa es la presentación que les tenía preparada. Espero que sea de su agrado y que tengan un muy buen día. Obrigada, Jorge. Bom, eu gostaria de lembrar que vocês podem enviar as suas perguntas para a Secretaria-Geral. O correio vai aparecer aqui embaixo. Agora, eu gostaria de apresentar ao nosso último oponente. Ele é Sérgio Luiz Silva, gerente de manutenção de via permanente e estrutura civil da CPTM. Ele vai apresentar o tema Aplicativo de Gestão Inteligente para a Manutenção de Ativos de Via Permanente. Adiante, Sérgio. Muito obrigado, Karen. Mais uma vez, um prazer estar aqui com a Alanis, tá ok? Então, vamos à apresentação do aplicativo de gestão inteligente para a manutenção de ativos de via permanente. Este é um produto interno da CPTM e feito por colaboradores da CPTM. Então, hoje, qual que é a nossa agenda aqui? Vamos falar um pouco das dificuldades que tínhamos, da missão que temos, da evolução que enfrentamos através desse app, dos resultados que obtivemos, a nossa projeção que temos para o futuro e a gente conclui por final. Bom, inicialmente, o que motivou a gente a criar o app? Tínhamos uma falta de padronização, né? Tínhamos a necessidade de centralizar as informações e faltava, né, um dinamismo na obtenção desses dados. E, obviamente, esses dados, como eles se apresentavam, né, para a gente que era gestor dos ativos. Né? Bom, eles se apresentavam de diversas formas diferentes. O primeiro aspecto
tínhamos variados tipos de planilhas, essas planilhas não tinham um padrão definido, cada local, cada área, cada supervisão armazenava aquela planilha no seu local próprio, no seu computador próprio, e, obviamente, quando a gente precisava fazer uma interpretação desses dados, já a gente tinha uma dificuldade muito grande de obter esses dados. Bom, então, pensamos, né, em criar um app, né, e essa foi encarada como uma verdadeira missão. E quais seriam os objetivos envolvidos nesse app? Ora, óbvio, pensamos em padronizar, centralizar, garantir a integridade dos dados, ou seja, que aquele realmente dado que foi obtido na via, nós tivéssemos ele como verdade, né? Informatizar de uma forma mais fácil de obter o resultado e a resposta desses dados, né? Automatizar para que pudéssemos gerenciar os ativos instalados na via permanente. Ok. Bom, e como que isso veio ao decorrer do tempo? A origem do app, né? A gente tinha pequenos grupos de WhatsApp separados por supervisão e onde circulavam fotos, né, dos defeitos dos ativos de via permanente. Era uma informação dispersa, porque cada grupo se comunicava somente entre si. A tabulação disso era dificílima, né? E quanto mais a análise. Óbvio, isso, com certeza, nos trazia uma inconsistência e levava a gente a fazer uma análise e a errar. Então, por isso foi toda a motivação, né? Nesses controles iniciais, vou mostrar para vocês um exemplo de como é que eram as nossas planilhas, né? Então, tínhamos várias informações, vários tipos de filtro na planilha e tal, mas, como eu disse, cada um tinha ali as suas informações. Quando a gente decidiu padronizar, a criação do app nos pareceu a forma mais correta e mais fácil, né? E como é que é a cara desse app? Bem, essa é a cara do nosso app aqui na CPTM. A gente tem uma página inicial, que vocês podem ver, onde tem essa figura do trenzinho, né? E você entrando, né, no cadastro, te aparece uma tela como essa mais da direita, onde a gente pode ver vários detalhes e vários itens que a gente coloca nesse app. Bem, foi um desenvolvimento de um app pelo Power Apps, mas a gente precisava ainda do Power BI para a gente poder ter resultados disso. O Power Apps e o Power BI trouxeram para a gente a automatização, né? E o nosso app permite ser utilizado tanto em mobiles como em desktops. O mobile não precisa estar efetivamente online, a gente tem um registro offline, né, dos dados que são cadastrados, e quando a gente entra em rede, esses dados são efetivamente guardados, né, num banco de dados. E ainda ele nos permite sempre estar atualizando e criando novos recursos. Vou mostrar para vocês também um exemplo da gestão que fazemos através do Power BI. Esse é um relatório de inspeção, onde a gente consegue ter se os itens eles são emergenciais, críticos, moderados, se é uma falha leve, aonde efetivamente ele está localizado esse tipo de defeito geograficamente na nossa linha. Então, todos esses dados a gente consegue
fazer através do Power BI. Né? E como é que funciona? Como é que é a arquitetura do app? Gente, é muito simples. Né? Vamos lá. O nosso inspetor tem efetivamente, na via, ele registra o defeito encontrado. Através do Power Apps, cadastra no nosso app, e depois é levado para um banco de dados, um SharePoint, aonde que é armazenado todos esses dados. Posteriormente, através do Power BI, a gente consegue fazer análise desses dados e obter relatórios. Ok. Quais foram as nossas conquistas? O que resultou a utilização desse app aqui na CPTM, na manutenção de via permanente? Bom, basicamente, conseguimos, né, a padronização, a centralização das informações, obter efetivamente o monitoramento, gerenciamento, quantificação do universo de falhas, histórico de atuações e, obviamente, resulta numa redução de falhas. Nas telas a seguir, a gente pode dar alguns detalhes de cada um desses itens, como, por exemplo, a padronização. Óbvio, ela acabou definindo critérios e parâmetros de cada um dos defeitos que encontramos. Centralização, por conta de a unificação de todas as linhas da CPTM num único lugar, facilitando, inclusive, a priorização de defeitos que a gente tem que atuar. Isso cai, obviamente, no monitoramento, porque eu consigo acompanhar e priorizar o defeito que eu preciso sanar. Bem, quantificação. A gente hoje consegue ter exata quantidade do número de falhas e defeitos que nós temos na via permanente e a priorização daquilo que temos que atuar. Ele concede a gente também a ter uma busca do histórico de atuações. A criação do banco de dados faz com que isso fique muito fácil, onde a gente possa efetivamente tirar aquilo que a gente fez a atuação e aquilo que a gente precisa atuar. E, obviamente, tudo isso gera o gerenciamento da mão de obra, materiais, equipamentos investidos na manutenção. E ainda dá base para a gente gerar e revisar planos de manutenção mais sólidos, baseados realmente nos históricos de falha. Vamos um exemplo de resultado prático, não é? Por exemplo, a gente filtrou aqui as linhas 11 e 12 e tivemos, no ano de 2020, de janeiro a julho, uma redução de 43% do número de falhas de via permanente, só com a aplicação do app e o gerenciamento desses dados. Né? Óbvio, reduz isso quando eu tenho menor índice de falhas, eu tenho maior disponibilidade para o nosso passageiro. E isso causou uma redução de 75% do número de passageiros prejudicados, aumentando em 65% a disponibilidade do sistema via permanente para a operação comercial. Ok? Mas quais são os próximos passos? O que a gente imagina, né, ainda de futuro para o app de VP? Bom, as atualizações, óbvio, a gente busca, né, cada vez que a gente encontra uma oportunidade de atualizar o app, a gente realiza essas atualizações e já traz aprimoramentos para que ele possa ter mais funções, né? E isso, obviamente, traz novos recursos. A gente espera que, no futuro muito próximo, esse app se torne corporativo, que ele passe realmente a ser utilizado, inclusive por outros macrosistemas, como, por exemplo, sinalização, rede aérea, trens. Então, a gente imagina que o app VP ele realmente possa vir a servir outros macrosistemas. Bom, quais são nossas considerações finais? Como descrito, e como eu acabei de falar para vocês, né,
o EPVP foi desenvolvido internamente. Então, o custo disso acabou sendo muito baixo. A gente acaba capacitando nossa mão de obra para novos desenvolvimentos. E realmente, óbvio, a gente eleva o moral da equipe quando a gente coloca algo em prática, né? E ainda mais agora que ela se consolida entre todas as linhas na via permanente como realmente uma ferramenta de gestão de ativos. Como eu disse, o EPVP ele tem um potencial enorme, né, para crescimento e atendimento em outros macrosistemas. Óbvio, isso torna ele corporativo e ele também pode ser integrado a outros sistemas de gerenciamento de dados, o que valoriza ainda mais o investimento da CPTM nesse app. Bom, a gente espera que em curto espaço de tempo a gente possa estar vindo aqui nesse fórum apresentar para vocês, realmente em todas as linhas e em outros macrosistemas, a utilização desse app. Tá ok? Então, agradeço a atenção de todos, mais uma vez a oportunidade que a Alamis nos dá de trazer esse assunto em tela. Está aqui o meu contato na CPTM para quem quiser tirar dúvidas, entrar em contato para que a gente possa trocar ideia. Mais uma vez, muito obrigado a atenção de todos e até mais. Muito obrigada, Sérgio, pela sua apresentação. Bom, com esta palestra, encerramos o painel da Alamis. Queremos agradecer novamente aos nossos parceiros TMB, Metrô de Santiago e CPTM. Também agradecemos à AMESP e desejamos muito sucesso na realização desta 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Um abraço a todos e até logo. Alamis, avanzando juntos al desarrollo y la implementación de sistemas del transporte ferroviario, con un objetivo en común: contribuir a la calidad de vida y la movilidad sostenible de los habitantes de Iberoamérica. Juntos encontraremos soluciones. Vamos por más. Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos.